Buenos días. Indudablemente el tema que, por sugerencia del contador Arvin, hemos pensado desarrollar es de directa vinculación con la administración financiera. Nada menos ni nada más que el presupuesto. Entonces, yo quiero desde ahora decir, a manera de exordio, que los principios presupuestarios no constituyen en modo alguno algo así como una antigualia, ni se puede afirmar que estén perimidos. Gozan de plena vitalidad, en tanto y en cuanto exista la convicción política de que su aplicación, la de los principios presupuestarios, contribuye al logro del desideratum que en nuestros días está dado por la virtud de la transparencia en todo el acontecer del Estado. En otras palabras, muy lejos está de trasuntar una demasía de expresión reconocer la muy estrecha vinculación que existe entre el conjunto de los principios presupuestarios con la propia forma republicana de gobierno, cuya presencia auténtica tiene el grande mérito, la saludable aptitud de conducir a la sociedad política hacia el bien común de los ciudadanos, del cual nunca podemos renunciar, ni debemos renunciar. Al abordar esta temática, he considerado que viene muy a cuento acudir al pensamiento vertido en esa inmarcesible, verdaderamente inagotable fuente de conocimiento reunido por Juan Bautista Alberdi en su Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853, donde con gran sabiduría y con ejemplar clarividencia proclamara Alberdi: el poder de crear, de manejar y de invertir el tesoro público es el resumen de todos los poderes. Es la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y oleada la seguridad personal. En la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país. Es admirable la pormenorización del análisis consiguiente que emprende Alberdi. En esa parte de su obra habla de cómo administrar el tesoro público para evitar cualesquiera excesos o abusos por parte del gobierno. A esos fines coincide Alberdi plenamente con la fórmula de la Constitución de 1853, en el sentido de dividir la potestad de crear los ingresos y autorizar los gastos públicos, atribuida solo al Poder Legislativo, frente a la potestad de administrar esos ingresos y cumplir así los mandatos legislativos para realizar los gastos, asignada al Poder Ejecutivo. Sobre esas bases conceptuales, concluye Alberdi: dada esa ley, el Poder Ejecutivo no puede percibir recursos ni efectuar gastos que no estén mencionados o autorizados en ella, en la ley de presupuesto. Esta sola consideración deja presumir la importancia inmensa
que tiene en la suerte del país la formación de la ley de presupuesto. Ella se toca, por un lado, con la libertad y con la riqueza públicas, y por otro, con el orden general y la estabilidad del gobierno. Esos diáfanos conceptos adquieren al mismo tiempo jerarquía institucional y vigor operativo dentro del pensamiento de Alberdi, como digo, al exponer sobre los objetivos que ha de tener el gasto público en los términos de la Constitución de 1853, cuando dice: el gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Todos ustedes están leyendo el preámbulo. En una palabra, el gasto nacional se compone de todo lo que cuesta el conservar la Constitución y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo. Tales pronunciamientos de Alberdi ven completado su alcance programático con la formulación de una severa advertencia sobre la conducta que se debe observar en esa materia, cuando expresa: todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la Asociación Política Argentina es dinero malgastado y malversado. Concluye a continuación en la obra de Alberdi un juicio lapidario de extraordinaria trascendencia cívica. Encerrado en ese límite, el Tesoro Nacional tiene un fin santo y supremo, y quien lo distrae de él comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, dice Alberdi, a más de latrocinio en toda defraudación ejercida contra el Estado. Ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador. En otro orden de ideas, siempre relativo al presupuesto público, el ideario alberdiano nos apoya para formular un esclarecimiento terminológico no exento de contenido conceptual. Consiste en que no hemos de utilizar en momento alguno la expresión que desde mucho tiempo atrás suele ser frecuente, sobre todo en la jerga parlamentaria argentina, aunque también por parte de cierta doctrina nacional, al decir que el presupuesto es la ley de las leyes. No hemos de hacerlo. No hemos de utilizar esa calificación, porque ni aun del punto de vista semántico es correcta esa afirmación. El hecho de que el presupuesto público, visto en su contenido normativo, constituya el instrumento por intermedio del cual se ordenan los carriles por donde han de discurrir durante determinado lapso los actos del Estado conducentes al manejo de su acontecer financiero, esto es, de la hacienda pública, de ninguna manera lo convierte en la ley de las leyes. En cambio,
Alentados en esta inconmovible convicción por el insigne pensamiento de Alberdi, sostenemos que en un genuino gobierno inspirado por preceptos republicanos, la única e insustituible ley de las leyes, la ubicada en la cúspide de la pirámide jurídica, es la Constitución, que rige la vida del Estado en todo lo relacionado con su funcionamiento y cuyas normas tienen imperio respecto de los habitantes de su territorio. Nuestra invocación de Alberdi está basada sobre su irrefutable reflexión expuesta al anatematizar a las que él califica como leyes de rebelión y de desorden. Dice que ellas son violencias disfrazadas con el nombre de leyes, porque es indigno de este nombre santo todo acto encaminado a destruir la Constitución, es decir, la ley de las leyes, aunque emane del faccioso disfrazado de legislador. En verdad, pues, de todas las leyes que reglamentan cuanto prevén las disposiciones constitucionales, cada ley de presupuesto, aun cuando reúna características que le son muy peculiares, es una más de las que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del país. Y bien, hemos creído ennoblecedor preceder con aquellos sapientísimos conceptos de Alberdi la dilucidación de la trascendencia que revisten los principios presupuestarios, especialmente desde el punto de vista de su indiscutible preeminencia a los fines del control y de la transparencia en el manejo de la cosa pública. Dos conceptos insustituibles y altísima importancia tienen para manejar el tesoro público. Es muy conocida la contemporaneidad entre el surgimiento vigoroso del constitucionalismo en Occidente y la consolidación de las prácticas presupuestarias ya desde los comienzos del siglo XIX. Sobre ese particular existe una noción doctrinaria muy generalizada, según la cual el presupuesto es considerado una de las manifestaciones más puras del Estado constitucional, como es la de poner un límite a la acción estatal en beneficio de la libertad de los ciudadanos. De tal suerte, al cobijo del pensamiento liberal en lo político y del ideario clásico en lo económico, con decisiva influencia en todos los órdenes de la vida del Estado, se pergeniaron paulatinamente desde esa época, a través de los años, los diferentes principios presupuestarios para ser tenidos muy en cuenta, tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo. Aunque esos principios resulten susceptibles de ser objeto de análisis en forma separada, y cada uno de ellos abordado desde distintos ángulos, lo determinante es que todos esos principios de consumo deben converger en forma coincidente a la hora de formular cada presupuesto, pues de ningún modo resulta lícito prestar atención solamente a uno u otro de esos principios y pretender que los demás sean desatendidos. Cualquier omisión en ese sentido va seguramente en daño tanto del control como de la transparencia a que nos hemos referido acerca de todo lo vinculado con el presupuesto público. Quede firmemente asentado, pues, que en su mayor parte estos principios presupuestarios se relacionan entre sí
Diríase que por ese motivo no parece viable ni pertinente intentar una suerte de ranking rígido por el cual en su valoración adquiera primacía alguno de estos principios en particular con detrimento de los demás. Se trata evidentemente de un proceso conceptual donde se ha de respetar la estrecha concomitancia de las partes con el todo. Sin embargo, de ser así, ello no excluye que los aspectos políticos del presupuesto público presidan a todas luces, con su primacía incuestionable, la naturaleza con la cual está investido el presupuesto del Estado, como instrumento de raigambre política en una democracia representativa y en virtud del cual corresponde al pueblo, por intermedio de sus representantes, autorizar al Poder Ejecutivo para que éste sea quien ordene realizar los gastos públicos, en estricto cumplimiento de las pautas definidas por el Poder Legislativo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, en términos acordes con el principio de la especificación a que nos referiremos más adelante. Establecida la preeminencia excluyente de la esencia política del presupuesto, consideramos que para darle plena vigencia en los hechos de la realidad, para que él constituya una de las más auténticas manifestaciones de la representación popular, es preciso que desde el momento de su concepción se conozca el contenido del presupuesto. Eso requiere nada más ni nada menos que mantener fidelidad al principio de publicidad inherente a todos los actos de gobierno, como una de las notas distintivas también de la forma republicana de gobierno. Juan Bautista Alberdi destaca en especial, dice en sus palabras, la inmensa garantía de la publicidad que acompaña a la discusión y sanción de la ley que fija la carga o sacrificio anual del bolsillo del pueblo y los objetos y destinos con que lo hace. Queremos de este modo dejar constancia de nuestra percepción en el sentido de que el principio de publicidad aplicado al proyecto y a la ley de presupuesto público no reviste carácter accesorio, como si fuese mero detalle, cuya aplicación pudiera resultar eventual. Muy por el contrario, la publicidad que se dé a todos los pasos por los cuales debe atravesar el presupuesto público, desde su preparación hasta su sanción, desde su ejecución hasta la aprobación de la cuenta de inversión, lejos está de trasuntar un requerimiento secundario. Se debe tener particularmente en cuenta, además, que la vigencia irrestricta de este principio de publicidad guarda muy estrecha relación con el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos por sus actos en relación con el presupuesto. Continúo con el estudio de los principios presupuestarios para poner énfasis esencialmente en la que suele ser identificada como regla de la generalidad, acogida en nuestro país por la Ley 25.152 de solvencia fiscal, promulgada en septiembre de 1999. Esta regla comprende, a su vez, los principios de la integridad o universalidad, por un lado, y de la unidad, por el otro, instituidos para ser atendidos en forma simultánea. Es finalidad muy importante del presupuesto público justificar ante la comunidad la exigencia coactiva de una parte de la riqueza privada para cubrir
las necesidades públicas y, como consecuencia de ello, los gastos públicos han de ser cubiertos con el esfuerzo de los habitantes. Es indispensable, pues, que el presupuesto incluya todos los gastos que se hayan de realizar en el ejercicio financiero, confrontados a su vez con la totalidad de los recursos calculados para su financiamiento, pero sin compensación alguna entre los gastos y los recursos, ni afectación de uno o más recursos con vistas a cubrir determinados gastos, ni afectación tampoco de la formación de cuentas o de fondos especiales. He ahí configurado en la exigencia de esa totalidad el requisito de la universalidad en la formulación del presupuesto público. Para que el presupuesto cumpla su cometido de previsión y racionalización, no debe excluirse de él parte alguna de los gastos y de los recursos públicos, según Neumark, ilustre tratadista alemán, sostiene, porque para los presupuestos del Estado solo un plan global puede tener éxito total. A ello se añade que toda violación del principio de universalidad hace imposible a la representación popular formarse ideas sobre la actividad que el Estado se propone. Un presupuesto incompleto no permite el cumplimiento de un compromiso político que refleje la verdadera situación de las fuerzas y propósitos, puesto que tiene la consecuencia de que el Parlamento, a diferencia de la Administración, no actúe con conocimiento de causa. Dada la crucial importancia de estos conceptos, no está de más insistir en ellos para destacar que el requisito de la universalidad se refiere a la comprensión total que ha de tener el presupuesto como plan preventivo financiero del Estado. Para que el presupuesto público cumpla debidamente sus funciones de control preventivo de la actividad de índole económica en la hacienda pública, no debe haber gastos susceptibles de ser ejecutados separadamente de aquel, y que el Poder Ejecutivo pueda disponer sin autorización legislativa ad hoc y sin obligación de rendir cuenta de la inversión. Así, el presupuesto público ha de abarcar todas las erogaciones previstas como indispensables para mantener durante el ejercicio financiero la prestación de los servicios públicos que, con el aval del voto parlamentario, son puestos a cargo del Estado. El requisito de la unidad del presupuesto público consiste en que todos los gastos públicos estén volcados en un único documento, en un solo documento, que los comprenda a todos, de manera que no se dé lugar a presupuestos extraordinarios o especiales, o de capital o de emergencia. Además, los gastos públicos, por su índole, deben estar dirigidos a satisfacer necesidades colectivas, necesidades públicas. No se justifica en modo ni en medida alguna la erogación fiscal en beneficio particular. Para Neumark, la dualidad o pluralidad de presupuestos del Estado implica el peligro de que se pierda la visión del conjunto de operaciones presupuestarias, lo que forzosamente perjudica la función económica como la específicamente política del presupuesto. Se sobreentiende que un presupuesto por partes obedece frecuentemente al propósito de disimular la verdadera situación financiera o de dificultar el control parlamentario. Neumark también atribuye esa importancia
a la unidad presupuestaria, sobre todo porque satisface simultáneamente las exigencias del principio de la claridad. Este último principio aboga por una estructuración metódica, efectuada según puntos de vista uniformes, tanto para los recursos como para los gastos presupuestarios, así como por una designación de los diferentes ítems del presupuesto que permita el reconocimiento unívoco de su procedencia y finalidad. En esta conceptuación subyace la idea de que para concretar esa claridad en el presupuesto es menester que éste sea acorde con otra regla, la de la uniformidad en la presentación de los cuadros y estados presupuestarios en el transcurso de los años. Porque si la estructura de ellos se modifica a menudo, se hacen imposibles o muy difíciles las comparaciones con presupuestos de años anteriores. Toda vez que esas comparaciones están referidas a estados numéricos, se requiere que estos se presenten con homogeneidad. Que ello coadyuva para hacer más eficaz y sencilla la tarea de control, no cabe duda alguna. Como tampoco cabe dudar que los presupuestos carentes de claridad son imputables, dice Neumark, a mala voluntad o a ignorancia o incapacidad del Poder Ejecutivo. Consecuentemente, es fácil imaginar la existencia de riesgo de todo orden, tanto en la fase preventiva del presupuesto como en las fases de su ejecución, que pueden resultar de la falta de claridad en la estructura presupuestaria al extremo de dar lugar a transacciones antieconómicas y más aún a decisiones que pueden contrariar el compromiso político que el presupuesto comporta. Junto con la claridad y la uniformidad como notas inherentes a la estructura presupuestaria, la doctrina exige que esa estructura respete las reglas de la especificación a la que ya nos referimos. La especificación de los gastos comprendidos en las autorizaciones presupuestarias sobre la base de la adecuada clasificación y correcta designación de las partidas que las integran. A los fines de lograr el objetivo del control y de la transparencia que tantas veces mencionamos, y a cuya búsqueda está dirigido todo cuanto explicamos ya, este principio de la especificación asume singular relevancia, en tanto y en cuanto lo invocamos en sus dos dimensiones, la cuantitativa y la cualitativa, para realizar los gastos públicos. La doctrina denomina este principio también de la especialización y explica que el aspecto material de la especialización presupuestaria está conformado por las dos dimensiones indicadas en el párrafo anterior. Para acotar, si dependiera del arbitrio de las autoridades encargadas de la ejecución del presupuesto, utilizar las autorizaciones también para fines diferentes a los previstos en el presupuesto, este, evidentemente, dejaría de ser norma obligatoria y ordenadora de su ejecución. La regla de la especificación, en suma, supone cumplir dos preceptos técnicos. 1. Los créditos deben tener designación clara y categórica, que impida imputar gastos de naturaleza diversa o ajenos a la materia propia del crédito. Y 2. La división de los créditos no debe llegar a la atomización conceptual, pues ello puede originar dificultades en la gestión administrativa de los servicios.
En síntesis, este principio se opone a la inclusión de partidas globales en el presupuesto, esto es, de cantidades sin discriminación de conceptos. Si el Poder Legislativo lo hace, en realidad resigna en el Poder Ejecutivo su facultad de fijar los gastos, pues esta fijación no ha de referirse solo al monto máximo de cada una de las erogaciones, sino también a los conceptos particulares en que se han de invertir los fondos del Tesoro. Por otro lado, para cumplir con el principio de la universalidad que antes mencionamos, el presupuesto no debe incurrir en el vicio de compensar entre las autorizaciones para gastar y los recursos para cubrirlas, pues con ello se cometería otra transgresión, cual sería vulnerar el requerimiento de la veracidad que debe inspirar la formulación de dicho instrumento de control preventivo en la hacienda pública, pues él debe satisfacer también la regla de la exactitud. La norma de que los presupuestos sean veraces tiene suficiente importancia como para conformar una regla en cuya virtud las partidas presupuestarias deben ser dadas con la mayor exactitud que fuere factible. No se debe caer en la deliberada actitud de aumentar el cálculo de los recursos cuando a priori se conociese que el rendimiento de ellos en la realidad ha de ser menor que lo calculado, ni tampoco se debe disminuir la magnitud de los gastos cuando fuese obvio que en el curso del ejercicio las cantidades autorizadas serán insuficientes para satisfacer las necesidades públicas. Ciertamente, esas consideraciones no van referidas a los indispensables ajustes planteados por las alteraciones que durante el ejercicio se produzcan en cuanto al poder adquisitivo del signo monetario, ni tampoco a otras emergencias o circunstancias sobrevinientes al momento de ser sancionada la ley de presupuesto, que pudieran influir para reducir los ingresos o para incrementar los guarismos preventivamente autorizados para los gastos públicos. En esos casos, muy excepcionales, podría estar justificado acudir a medidas también excepcionales. En cambio, lo que no se justifica, al decir del ilustre maestro de las finanzas públicas que muchos de ustedes conocen, Dino Harach, es, dice él, la astucia o la mala fe de los hombres de gobierno, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, que pretendan burlar la opinión pública con previsiones de gastos o recursos abultadas o disminuidas intencionadamente. Están relacionados el principio de la universalidad y la regla de la exactitud presupuestaria, como ya dijimos, a tal extremo que la falta intencional sobre la previsión de los gastos y el cálculo de los recursos significa, a un mismo tiempo, violar ambos objetivos. La doctrina también ubica en el rango de los principios presupuestarios el de la anticipación, de modo que el presupuesto sea sancionado antes del comienzo del ejercicio, durante el cual habrá de regir, o sea, la regla de la precedencia. Pero quiero volver por un momento sobre la veracidad. Y lo hago para recordar a un prócer de las finanzas públicas de la República Argentina, el ministro José Terry. Él fue profesor de finanzas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Y en su obra Finanzas, que contiene la versión taquigráfica de sus clases en la facultad, el capítulo sobre presupuesto es realmente conmovedor. Ya entonces, fines del siglo XIX, clases dictadas en 1898, un buen cálculo de gastos y recursos garante la solvencia del gobierno, dice Terry, y concluye que ello exige aceptar 3 reglas, que son: primero, verdad; segundo, verdad; y tercero, verdad. Por cuanto el ministro de Hacienda, él lo fue también, debe proceder con toda honradez y con patriotismo, sin olvidar que se trata del honor y del crédito de su país. El engaño en esta materia, repite Alberdi, es un crimen cuyas consecuencias funestas no pueden ser previstas. Volvemos a la regla de la anticipación, porque resulta obvio que la autorización preventiva de los gastos a realizar durante el ejercicio financiero entraña además una atribución, un acto obligatorio para el Poder Legislativo, pues no puede desentenderse de la necesidad de dar sanción a la ley periódica del presupuesto. Lo contrario significaría provocar la paralización de los servicios públicos o llevar al Poder Ejecutivo a la situación de disponer pagos ilegalmente. La actividad del Estado no puede detenerse por motivo alguno. Es imperioso que el presupuesto sea votado por el Poder Legislativo y además que esta votación se dé en tiempo oportuno, antes de tener inicio el ejercicio del presupuesto. En este sentido, la normativa que ha estado en vigor dentro del derecho positivo nacional siempre ha contemplado en su texto que el envío del proyecto de presupuesto por parte del Poder Ejecutivo al Congreso debía ser realizado con anticipación. No obstante, en no pocas ocasiones ha sido el Poder Legislativo quien no lo sancionó oportunamente. Continuamos con la regla de la anualidad. Esto es, la extensión del periodo con respecto al cual sea sancionado el presupuesto asume sin duda relevancia política, por ser de la esencia de este instrumento para el ejercicio del control presupuestario, del control preventivo por intermedio del presupuesto. A nuestro entender, el presupuesto debe tener vigencia limitada a un periodo anual. La Ley 25.152, la de solvencia fiscal que ya mencionamos, ordena al Poder Ejecutivo elaborar un presupuesto plurianual, sin embargo, de al menos 3 años, el cual debe acompañar al proyecto de presupuesto que para cada año sea sometido a consideración del Congreso Nacional. Como consecuencia y en cumplimiento de esa norma de la Ley 25.152, año a año, en el orden nacional por lo menos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al fijar el cronograma para elaborar el proyecto de ley de presupuesto, prepara también el presupuesto plurianual por 2 años. De todas maneras, ello no excluye la anualidad del ejercicio presupuestario, o sea, el carácter anual de la ejecución presupuestaria. Por nuestra parte, sobre esta materia
no creemos en las ventajas de los presupuestos plurianuales, en cuanto con ellos se intente desplazar el requerimiento de la anualidad de las leyes de presupuesto, que por lo demás lo establece el artículo 75, inciso octavo de la Constitución Nacional, pues entendemos que tal anualidad no es óbice a los fines de emprender políticas fiscales de estabilización económica, ni para adoptar presupuestos cíclicos que tiendan a lograr el equilibrio financiero dentro del ciclo y no solamente en cada año. Dijimos equilibrio financiero y aquí tácitamente mentamos otro principio muy importante, el del equilibrio. Que es un principio nacido al amparo del pensamiento liberal, erigido como dogma del presupuesto público y que receptó en su tiempo, desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia de las finanzas, como para desarrollar en décadas posteriores. Este principio del equilibrio se tradujo en requisito sustancial del presupuesto del Estado, de modo que ambos rubros, los ingresos y los egresos públicos, fueran equilibrados, tanto en el presupuesto preventivo como en la cuenta de inversión. En puridad de verdad, para las ideas de la época, la aversión mayor estaba dada contra la posibilidad del déficit presupuestario, así fuera al concebirlo como después de ejecutarlo. Este principio del equilibrio ha sido intensamente debatido entre los autores y su sentido y alcances han variado profundamente desde los tradicionales presupuestos del Estado gendarme hasta los modernos presupuestos financieros, frecuentemente constituidos en instrumentos de la política económica global, en tanto ésta asume proyección coyuntural, aunque también en no pequeña medida con vistas al desarrollo económico. Mientras el Estado fue neutro en el desenvolvimiento de la economía nacional, la hacienda pública solo buscó reunir los recursos con los cuales cubrir sus necesidades y organizar los servicios públicos indivisibles más importantes y elementales. Por lo tanto, al devenir concepciones político-económicas como las paulatinamente irrumpidas desde la segunda década del siglo XX, el Estado pasó a ejercer mayores funciones y creció la importancia relativa del sector público frente a la economía nacional, con el efecto de transformarlo en eje influyente en el curso de las alteraciones económicas. Transformada así la relación ingreso-consumo del Estado en instrumento de política económica, la igualdad de esa relación en el ejercicio no pudo ser mantenida en todo momento, pues algunos ejercicios cierran con déficit, mientras otros lo hacen con superávit. Por aquel tiempo, el concepto tradicional de equilibrio en el año financiero a ese concepto se opuso el del enfoque del equilibrio en el ciclo económico, respecto de cuyos efectos en las variables más importantes Keynes sostuvo con su tradicional obra La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que no se podía desentender el Estado. No obstante,
La experiencia no permitió poner en práctica la propuesta del equilibrio presupuestario en el ciclo, ante la predominante realidad de los presupuestos continuamente deficitarios, aun en épocas de auge económico, sin distinción de países, cualquiera fuera su grado de desarrollo. Es conocida la preocupación por preservar la vigencia de este principio en el seno de la Unión Europea, como también en los Estados Unidos de América, donde todavía se halla en debate, desde el año 1975, la adopción de una enmienda constitucional tendiente a instituir la obligatoriedad del equilibrio en el presupuesto federal, aunque los intentos a ese respecto hasta ahora no han prosperado. La ley 25.152, que citamos varias veces, tiene entre sus objetivos más relevantes también el de lograr el equilibrio presupuestario para la Administración Pública Nacional, sin perjuicio de que su artículo 10 invite a los gobiernos provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al dictado de normas legales en concordancia con lo dispuesto por esa ley nacional. A favor de las buenas intenciones de la ley 25.152, conducentes al orden en el manejo de las finanzas públicas, corresponde mencionar la decisión por la cual ella creó el Fondo Anticíclico Fiscal, con obvia reminiscencia keynesiana, susceptible de ser integrado el Fondo Anticíclico Fiscal por distintos recursos contemplados en la propia norma. Lamentablemente, desde entonces, año a año, distintas medidas por leyes especiales o por artículos de las leyes de presupuesto anual, se dejó sin efecto esa integración del fondo anticíclico. Y bien, hemos de concluir. Somos enteramente conscientes de que en el desarrollo de los conceptos expuestos hemos tomado en cuenta de manera preferente las identificables como ideas ortodoxas en lo atinente a los principios rectores del presupuesto público. Lo hicimos con el deliberado propósito de acatar de modo decisivo aquello en lo cual se apoya todo saber científico, en tanto se sobreentiende que sirve al propósito de lograr los mejores resultados en el ámbito librado a su conocimiento. Pero nada de cuanto así dejamos dicho significa soslayar los dictados de la realidad, que en el devenir histórico ha señalado impedimentos del más diverso orden, político, social, económico, cultural, en la medida de la fuerza con la cual esos impedimentos estén en condiciones de actuar e interferir en los hechos la vigencia de esa ortodoxia. Claro está, sin embargo, que no siempre son auténticos esos dictados de la realidad, y entonces resulta legítimo hurgar alrededor de la justificación que ellos puedan tener, especialmente en términos de ofrecer fundados argumentos para determinar si la sustitución pretendida por los dictados de la realidad es superior a lo vigente. Quizás el escenario sobre el cual más han pesado los intentos por eludir
los principios presupuestarios estudiados en el decurso de los tiempos recientes haya derivado de la ondulante política seguida por los estados en punto a la creación de reparticiones técnicas descentralizadas o al ejercicio de actividades económicas por el Estado en términos más o menos paralelos con el sector privado. Nos referimos, obviamente, al proceso que llevó, en una instancia, a la estatización de empresas privadas para instituir las del Estado, o a la privatización, en otra instancia, de esas empresas públicas. Ante ese fenómeno, bien conocido en la realidad argentina, nos inclinamos a compartir otra vez la mirada de Harrach, para quien no es justificado el argumento de que las empresas del Estado, por su asimilación a las privadas, puedan sustraerse al plan presupuestario y al control respectivo. A todo evento, lo que nos importa enfatizar con la mayor vehemencia es observar si, en definitiva, los remedios sustitutivos aludidos en este fenómeno de la realidad ponen en riesgo o no la finalidad esencial de la ortodoxia de los principios presupuestarios, precisamente basados sobre las ideas de que el control y la transparencia, no olvidemos, en el manejo de la cosa pública, se mantengan inalterables. Estas afirmaciones están fundadas en la certidumbre inconmovible de que, en última instancia, al hallarnos inmersos en el campo del presupuesto público, debemos advertir que, directa o indirectamente, está en juego la trascendente formulación aristotélica del bien común, al que aludimos al principio y repetimos al final, porque el control y la transparencia en cuanto al quehacer de los mandatarios es un derecho y un deber irrenunciable de los mandantes, la ciudadanía, toda la ciudadanía, cuyo derecho al bienestar no puede verse comprometido en manera alguna. Nada más. Doctor, refiriendo a la normativa nacional, el artículo 8º que define la composición del sector público reserva la aprobación presupuestaria parlamentaria al inciso A, Administración Central y Organismos Descentralizados, y deja el resto de los incisos, o sea, empresas, entes excluidos y fondos fiduciarios, para ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Esa aprobación, más allá de los cuestionamientos que usted ha hecho acertadamente y de la mano de Dino Harrach, incluso temporalmente es posterior. El Ejecutivo tiene hasta marzo del ejercicio en curso para aprobar el presupuesto del sector público, lo cual, aun cuando aceptáramos que eso escapara al ámbito de la aprobación parlamentaria, su aprobación posterior ciertamente retrae información al legislador para considerar el presupuesto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también, ¿cuál es su opinión sobre la particularidad de los fondos fiduciarios, que en realidad son un contrato regulado por la ley de propiedad horizontal y que ciertamente, yo digo, cada vez que se hace un fondo fiduciario es porque se desconocen las cuentas escriturales, porque podría incluso reservarse fondos sin necesidad de un fondo fiduciario? No dejan de ser desvíos de la intervención de la representación popular en el poder legislativo. Son
fenómenos respecto de los cuales parece bastante difícil actuar y creo que no son recomendables ni en su creación ni en la generalización. La experiencia nacional no es muy satisfactoria sobre ese particular. Y nos encontramos con que en los hechos constituyen maneras espurias de eludir el control y de abusar de la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Entonces, en definitiva, para mí constituyen vicios de ejecución presupuestaria o, dicho en términos más generales y globales, el requerimiento, el propósito esencial de que la comunidad conozca en qué se gasta, cómo se gasta, resulta burlado. Como resulta burlado cuando tales o cuales recursos no se dan a conocer en la magnitud del volumen que representan, como para utilizarlos en gastos también desconocidos o ocultados al conocimiento público. Es decir, no quiero excederme en la descalificación de esas conductas, pero no puedo aprobarlas tampoco. O sea, como ciudadano, al decir de Harach, efectivamente me siento burlado si no puedo tener conocimiento de el monto en que se gasta y en qué se gasta. Nada más. Una consulta. Hay una práctica hace años que es subestimar el presupuesto, los recursos, el nacional. Y eso se refleja en Habla más fuerte, por favor. Subestimar los recursos del presupuesto nacional. Y eso se dan después ampliaciones administrativas por decisión, ampliaciones por decisión administrativa. Se está como acostumbrando a hacer todos los años. ¿Qué es tan grave es a futuro eso? Sí, en la realidad argentina eso ha ocurrido frecuentemente. Y el artículo tan generalizado en cualquier ley que se suma al presupuesto creando nuevos gastos, de decir esto se financiará con rentas generales, como si las rentas generales fuesen un barril sin fondo, susceptible de proveer recursos a cualquier gasto. No creo que tenga validez ni razonabilidad el procedimiento. Pero, lamentablemente, está incorporado a las prácticas presupuestarias argentinas desde tiempo inmemorial. O sea, las prácticas presupuestarias, hablando de la anticipación, por ejemplo, ha ocurrido con relativa frecuencia en decenios anteriores que el presupuesto al 31 de diciembre no estaba sancionado por el Poder Legislativo. Entonces, había
aprobaciones mensuales o trimestrales de presupuesto luego de iniciado el ejercicio. Evidentemente una anomalía en la secuencia ordenada del manejo presupuestario. Lo que usted señala tiene esas características. Agrego, si me permite, profesor. ¿Cómo no? Agrego algo. Creo que en la Ley de Presupuesto Nacional del año 2006, como bien explicó el profesor Achabayán, la ley de presupuesto de cada año es una ley transitoria, por eso es que se plantea que no debe modificar leyes definitivas o leyes permanentes. Pero bueno, vulnerando eso, creo que fue en la ley de presupuesto del año 2006, se modificaron los artículos 38 y 42 de la ley 24.156 de Administración Financiera Nacional y se facultó al Ejecutivo a realizar determinados cambios en el presupuesto sin recurrir al legislativo. Cambios de finalidad, cambios de inciso 1 personal o de gastos de capital, etc. Y el hecho es que lo que se hace habitualmente es, como vos bien decías, subcalcular los recursos para después tener recursos excedentes y mediante un decreto ampliar el presupuesto. El hecho es que la ley tampoco permite eso. Aún con la liviandad que incorporó en el 2006, permite las modificaciones pero no la ampliación. Si uno busca los decretos, habitualmente refieren a ser un gobierno ágil y evitar las demoras que demandaría el tratamiento parlamentario. Pero bueno, y esto es una opinión personal, a nosotros nos interesa el presupuesto y el gasto cuando las vacas están flacas. Lo demás, los legisladores es lo que han convalidado. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, despedimos al profesor Achabayán con un aplauso.